Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión. Así dice Jehová, con el pastor y evangelista hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Preparamos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Señor, te adoramos, te exaltamos. Recibe gloria, recibe honra, Señor. Recibe alabanza, Señor. Recibe alabanza, Señor. Recibe adoración. Está tu pueblo congregado, Dios, en esta hora para escuchar tu palabra. Gracias porque nos has permitido adorarte a través del tiempo de alabanza. Pero ahora viene el momento en que necesitamos oír tu palabra. Habla lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, por favor, a ser hacedores de tu palabra. Que la palabra que hoy escuchemos pueda dar frutos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo número 4. Mateo capítulo 5, versículo número 4. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, versículo número 4. Damos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Puede tomar su asiento, hermanos, esta tarde. Gloria a Dios. Quiero hablar sobre el tema bienaventurados los que lloran. Dígale al que está a su lado el tema de esta hora. Bienaventurados los que lloran. ¿A qué clase de llanto se está refiriendo el versículo de esta que hemos tocado esta noche? Hay muchas razones que nos hacen llorar. A veces se llora de felicidad. Y todos alguna vez hemos llorado de alegría. Al recibir una noticia realmente maravillosa, hemos llorado. Quizás al tener algún tiempo de no ver a un familiar querido y después de años de no verlo, volverlo a ver, pues hay lágrimas, son lágrimas de alegría. Y se llora de alegría. Y creo que no hay ningún problema en llorar de alegría. Creo que nadie siente que sea un problema llorar de alegría. Pero no solamente se llora de alegría, sino que también la tristeza nos hace llorar. La tristeza, problemas, dificultades, malas noticias, situaciones difíciles también nos hacen llorar. Y así como todos en algún momento hemos llorado de felicidad, así también todos en algún momento hemos llorado de tristeza. Y quizás usted se encuentra pasando precisamente por ese momento, el que pudiéramos llamar el valle de lágrimas. Y usted se encuentra atribulado, afligido, angustiado, desesperado, sin saber qué hacer, no sabe cómo solucionar el problema. Hay tristeza, hay desesperación, hay amargura, hay miedo y tantas emociones que se juntan. Y nos ha tocado llorar de tristeza. Pero la palabra del Señor nos dice en este versículo que son bienaventurados aquellos que lloran, porque recibirán consolación. Pero hay que ver también cómo lloramos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra postura en el momento
que nos sentimos dolidos por el problema, nos sentimos atemorizados, desesperados por el problema y terminamos llorando. Todos hemos llorado delante de Dios. Solamente que en medio del llanto de la tristeza puede haber cierto llanto que no recibirá consolación de parte de Dios. Y es que muchos lloran por las dificultades, por los problemas que vienen a su vida, y lloran molestos porque se consideran que no merecen pasar por esa situación. Y hay mucha gente que llora reclamándole a Dios: ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Hay gente que llora reclamándole a Dios: ¿por qué no has tenido cuidado de mí? ¿Por qué no has tenido cuidado de mi matrimonio? ¿Por qué no has tenido cuidado de mi familia? Y hay gente que le reclama a Dios y lloran reclamándole a Dios: ¿por qué me está pasando esto a mí? Ese llanto no recibirá consolación. Ese llanto no recibirá consolación y tampoco moverá a Dios a obrar un milagro en su vida. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que está bien o lo que está mal. Para empezar, nosotros no tenemos esa virtud o esa autoridad para poderle decir a Dios lo que está bien o lo que está mal. Para empezar, Dios es perfecto y no se equivoca en lo que hace. Cuando Dios determina realizar algo en la vida de un cristiano, Dios siempre procede de una manera perfecta. Que nosotros no entendemos por qué nos pasan situaciones tan difíciles. ¿Por qué me tuve que enfermar de cáncer? ¿Por qué me tuve que enfermar de diabetes? ¿Por qué se tuvo que enfermar mi hijo? ¿Por qué se tuvo que pasar esto en mi matrimonio? ¿Por qué tuvo que pasar esto en mi familia? ¿Por qué tuvo que pasar esto en mis finanzas? Y comenzamos a hacernos la pregunta: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y hay mucha gente que al sentirse que no merecen pasar por esa situación tan difícil, van y le reclaman a Dios. Van y le dicen: Dios, ¿cómo es posible que hayas permitido que esto me sucediera a mí? Un evangélico que en verdad confía en Dios jamás le va a reclamar de esa manera. Un evangélico que en verdad depende de Dios, él no le va a decir: ¿por qué has permitido que esto me pase? Porque ese evangélico sabe y está consciente de que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y que aunque muchas veces tengamos que sufrir y pasar por situaciones difíciles, el Dios al que servimos estará allí para obrar en nuestras vidas. El Dios al que servimos no nos dejará, no nos va a desamparar. Él estará allí para darnos fuerza, para darnos consuelo, para darnos su ayuda, para obrar el propósito que Él ha determinado en nuestra vida. Todos, o la mayoría, humanamente hablando, vemos en el sufrimiento una tragedia. Nuestros ojos carnales ven en el sufrimiento una tragedia. Pero Dios ve en el sufrimiento una manera de poder moldear nuestras vidas. A veces es necesario sufrir. A veces es necesario sufrir. Y aunque me tenga por loco, a veces nos hace bien sufrir. Yo sé que no todos están de acuerdo conmigo, pero a veces es necesario sufrir y nos hace bien sufrir. Dios utiliza el sufrimiento, y estoy hablando en la manera en la que Dios lo utiliza con sus hijos. A veces es necesario sufrir porque solo el sufrimiento nos hará reaccionar si nos hemos desviado del camino. O es uno de los elementos que Dios utilizará para hacernos reconocer. Yo siempre tomo el ejemplo de la parábola del pródigo. ¿En qué momento el pródigo decide volver a la casa del padre? ¿Mientras tenía dinero? ¿Mientras disfrutaba de los placeres? ¿Mientras lo rodeaban sus amigos y estaba de fiesta en fiesta,
¿Fue en ese momento en que el pródigo decide volver al padre? No fue allí. ¿En qué momento el pródigo decide volver al padre? En aquel momento en que se quedó sin dinero, sin amigos y sin comida, sin trabajo. Lo único que pudo encontrar fue apacentar cerdos. Y tanta era su necesidad, tanta era su hambre, que sintió deseos de comer de lo que los cerdos comían. Y llegando a esa condición tan triste, tan lamentable y tan dura, tan crítica, él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Me he hecho presente delante de ti, no para que me recibas como tu hijo, sino para que me recibas como uno de tus jornaleros. Y él se levantó y fue humillado delante de su padre y le pidió perdón y le pidió trabajo. Pero el padre lo recibió con los brazos abiertos y le dio nuevamente su lugar de hijo en la casa. Solamente el sufrimiento muchas veces nos hará reaccionar que le hemos fallado a Dios, que le hemos dado la espalda a Dios, porque Dios, el que lo considera su hijo, Dios lo azota, pero no lo azota para destruirlo, porque no lo azota porque lo odia, Él lo azota porque quiere restaurarlo, porque quiere hacerlo entender. Bendito sea nuestro Dios, que tiene misericordia de nosotros. Y a veces es necesario que suframos, porque a veces nos alejamos de Dios, nos creemos independientes de Él, creemos que no le necesitamos tanto, o que podemos vivir a nuestra manera y Él nos entiende. Y Dios dice: te voy a enseñar a obedecerme. Y a veces es necesario sufrir. ¿Me están escuchando? Para que nuestros pies nuevamente se encarrilen en la senda del Señor. Y todos en alguna ocasión hemos sido azotados, y por medio de ese azote Dios nos ha hecho reaccionar. Entonces, ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, por tu disciplina. Lo que podemos decir es: Señor, gracias por tu disciplina. ¿O acaso nos vamos a quejar sabiendo que nuestras malas acciones, nuestra mala conducta nos ha llevado a esa situación? ¿Tendremos el descaro de quejarnos cuando nosotros mismos hemos provocado estas situaciones? Pero hay gente, hermano, que lo hace. Hay gente que es rebelde y quiere que le vaya bien. Hay gente que se aleja de Dios y quiere que le vaya bien. No, el Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y si no lo crees por la palabra, lo vas a entender. Aleluya. Lo vas a entender con hechos. El que no entienda la palabra lo va a entender con hechos. Pero si aquí hay alguien que tenga oídos, oiga: sin Él nada podemos hacer. No trates de poner a prueba esa palabra. Sin mí nada podéis hacer. Mucha gente ha tenido que experimentar en carne propia ese versículo: alejados de mí nada podéis hacer. ¿Cuánta gente un día tomó la decisión de irse del evangelio? Por cualquier razón tomó la decisión de irse. Y no hago hincapié en ninguna excusa para abandonar el evangelio, porque ninguna excusa es válida. Sea cual sea, ninguna excusa es válida para abandonar el evangelio. Abandonar el evangelio es un acto de cobardía. Y las personas se van. Y cuando se alejan de Dios, comienzan a vivir una vida como que nunca le hubieran conocido. Entonces vienen situaciones difíciles a esa vida. Vienen situaciones duras a esa vida. Y es ahí cuando muchos entienden y dicen: qué grave error cometí el haberme alejado de Dios. Qué grave error cometí el haberme alejado de las cosas de Dios. Y comienzan a pasar por situaciones difíciles. Y es ahí donde mucha gente reacciona y dice: ¿qué estoy haciendo yo fuera del evangelio? ¿Qué estoy haciendo yo alejado del Padre? ¿Qué estoy haciendo yo en esta vida miserable? No, yo tengo que volver. Y es por eso que muchos vuelven. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidad, es un Dios que levanta al caído, es un Dios que restaura al que se arrepiente, el que se humilla, el que confiesa sus pecados, alcanza misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces a veces el sufrimiento termina siendo una bendición para nosotros. El sufrimiento viene y nos hace entender si es que nos hemos desviado del camino, ya que a la palabra no queremos entender. A veces Dios te habla, Dios te advierte, Dios trata con tu pecado, Dios trata con tu rebeldía, Dios trata con tu desenfreno, pero usted anda ahí, creyendo que estas son puras palabras y que, como digo siempre, usted es un caso especial y que usted es intocable. Y haga lo que haga, a usted nunca le va a pasar nada. Pues llega el momento en donde Dios dice: hoy es el tiempo de disciplinarte. Y ahí es donde muchos entramos en la razón. Y venimos llorando y le decimos: Señor, perdóname, que yo me he descuidado de congregarme, yo me he descuidado de orar, yo me he descuidado, Señor. Y comenzamos a llorar, pero ¿en qué momento? En el momento que nos sentimos apretados. Ahí comienza usted a sincerarse y a decir: Señor, me he descuidado de congregarme. Señor, yo la Biblia, solo para ir al culto toco la Biblia. Señor, yo de oración estoy muerto. Pero ¿en qué momento una persona reflexiona así? Cuando se siente apretado, cuando se siente agobiado, mientras el viento sopla a su favor, él no siente remordimiento de nada, ni culpa de nada. Se siente el más ungido, se siente la más ungida, se siente el que todo está bien. Pero Dios utilizará el sufrimiento para hacernos reaccionar. Y hay que darle gracias, porque Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada. Alabado sea el nombre del Señor. El sufrimiento sirve para fortalecer nuestra fe. El sufrimiento forma en nosotros un carácter. El sufrimiento desarrolla nuestra fe. ¿En qué momento se dispara nuestra fe? En los momentos de lucha. Decir Jehová es mi pastor con las bolsas llenas de dinero, eso lo dice cualquiera. Jehová es mi pastor y abre la refri, ahí hasta un caballo congelado tiene. Así cualquiera dice Jehová es mi pastor, haciendo fila para recoger la remesa de $800 que le mandaron. Cualquiera dice Jehová es mi pastor. Pero no cualquiera sostiene esa palabra viendo el refrigerador vacío, con 3 meses de desempleo. Ahí solo alguien de fe se atreve a creer. Decir Jehová es el mejor médico estando sano, eso lo dice cualquiera. Pero seguir creyendo en que Él es el mejor médico cuando los médicos terrenales te dicen que no tienes cura, eso solamente lo hace una persona de fe. Y no hay momentos en nuestra vida que nuestra fe se eleve tanto si no es en esos momentos de dificultad. Es ahí donde empezamos a creer en lo imposible. Empezamos a ver lo imposible y a orar por lo imposible y a buscar lo imposible. Y comenzamos a creer que Dios puede hacer cualquier cosa a favor de nosotros. Y es ahí donde nuestra fe se echa a andar. Y todos aquellos que hemos escalado en fe, lo hemos hecho porque en un momento de dificultad nos ha tocado pasar. Aquí hay mucha gente que puede decir: el Señor es el mejor médico que existe. ¿Y por qué lo dice? ¿Quién le contó algo a usted? No. Yo no solamente le conozco de oídas, yo le conozco porque mis ojos le han visto obrar en mi vida. No solamente le puedo hablar de personas a las que Dios las ha sanado. Yo soy un testimonio de que el Señor puso su mano sobre mi vida, y lo que los doctores no habían podido hacer y lo que la medicina no había podido hacer, lo hizo el poder de Dios. Emalaya Sama, siento la gloria de Dios. Lo hizo el poder de Dios. Lo hizo el poder de Dios. Alguien levanta su mano y dice: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Job dice después de sus pruebas: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
El sufrimiento forma en nosotros, hace que nuestra fe se desarrolle y nos volvemos cristianos de fe. El sufrimiento forma en nosotros un carácter aguerrido. Tal vez en los primeros días de nuestra vida cristiana nos sentíamos confundidos ante las luchas y las dificultades que venían a nuestra vida. Pero hoy que han pasado los años y que hemos visto a Dios pelear por nosotros y hemos visto al final de nuestras pruebas el propósito que Dios buscaba, ahora cuando vienen las dificultades no deseamos retroceder. Ahora nosotros sabemos que esa lucha, esta que ahora es una lucha, mañana será una victoria más entre todas las que Dios me ha dado. Porque si yo miro al pasado, ay hermano, cuántas luchas yo no he tenido, pero hasta el día de ahora la diestra de Jehová me ha sostenido. Mira tu pasado, has tenido muchas luchas, dificultades, pero seguimos de pie, dándole la gloria al Señor. Quizás en el presente estás teniendo dificultades. El Dios que se glorificó ayer es el mismo Dios que se glorifica ahora. Y si mañana vienen dificultades, el Dios que se glorificó ayer, el Dios que se glorifica ahora, es el Dios que se glorificará mañana. ¿Cuántos alaban el poder del Señor? Es necesario el sufrimiento porque a través del sufrimiento Dios manifiesta su gloria. Dios manifiesta su gloria. Todo aquel que cuenta grandezas de Dios, esas grandezas es el resultado de una dificultad. El libro de Éxodo es un libro extraordinario. Habla de agua saliendo de una roca en medio del desierto. Habla de un mar que se parte. Habla de aguas que se endulzan. Habla de pan que desciende del cielo. ¿Me están escuchando? Pero todas esas grandezas eran el resultado de una prueba, de una dificultad. Entonces el sufrimiento permite que veamos la gloria del Señor. Entonces vemos que el sufrimiento no es una tragedia en la vida de un cristiano. Dios tiene un propósito cuando permite que sufras. ¿Alguien está aquí todavía? Dios tiene un propósito cuando permite que usted sufra, que yo sufra. Él tiene un propósito. Y el propósito de Dios siempre será de bien para nosotros. Pero ahora, esos momentos difíciles, lloramos. Pero hay un problema, que tu llanto puede ser un llanto de inconformidad. Porque crees que no mereces lo que te está tocando pasar. Porque a veces nos encasillamos en ese pensamiento que si yo hago las cosas como Dios dice, pues entonces nada malo me tiene que pasar. Si yo vivo agradando a Dios, nada malo me tiene que pasar. Que si yo vivo obedeciendo a la palabra de Dios, nada malo me tiene que pasar. Hermano, ¿quién dice que aquel que se entrega y sirve a Dios con todo su corazón se vuelve inmune al sufrimiento? ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice que si le somos fieles al Señor, absolutamente ninguna prueba va a venir a nuestra vida? ¿A dónde dice eso? ¿De dónde lo sacó? Ese es un evangelio que usted ha fabricado en su mente. Ese es un evangelio que usted lo ha fabricado en su mente. Pero no es el evangelio que el Señor ha dicho. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A sus discípulos. En el mundo van a tener aflicción. Pero recuerde que no solamente eso les dijo: pero confíen, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está la gente vencedora? ¿Dónde está la gente vencedora? Nunca le reclames a Dios. Nunca le digas: ¿por qué me pasa esto a mí? Nunca le reclame a Dios. Nunca cometa la locura y el atrevimiento de reclamarle a Dios. Es que, hermano,
del culto iba y me chocaron el carro, no cuestione a Dios. No cuestione a Dios. Hermano, pero ¿qué malo hice yo para que me pasara esto? No cuestione a Dios. No cuestione a Dios. Porque muchos lloran reclamándole a Dios. Cuando muere un familiar, creo que una de las pruebas más duras es cuando fallece un familiar. Y más si ese familiar era cristiano y muy entregado al Señor. Y se oró mucho y se ayunó mucho para que un milagro sucediera. Pero a pesar que se oró mucho, se ayunó mucho, se lloró mucho, se clamó mucho, el familiar siempre falleció. Y yo he visto a mucha gente reclamarle a Dios y decirle: no me cumpliste lo que te pedí. No me cumpliste lo que te pedí, te llevaste a mi ser querido. ¿Por qué me hiciste esto? No dejes que el dolor te haga cometer una locura. Cuando usted ora mucho, cuando usted ayuna, clama, llora, suplica y busca a Dios por una petición, y al final no se te concedió lo que pedías, siéntase tranquilo que la voluntad de Dios se ha cumplido. ¿Me están escuchando? La voluntad de Dios se ha cumplido. Y la voluntad de Dios es santa, es perfecta y es agradable. Y a Dios hay que darle la gloria en todo tiempo. Ay, ojalá sama. A Dios hay que alabarle en todo tiempo. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. ¿Dónde está el pueblo que le da la gloria a Dios? ¿Dónde está el pueblo que le da la gloria a Dios? Dale la gloria a Dios. Cambia esa queja por alabanza. Cambia esa queja por adoración. Cambia esa murmura para alabanza. Dile: Señor, tú eres digno de recibir gloria, honra y alabanza. No podemos cuestionar a Dios. Ese llanto de reclamo, ese llanto mezclado con enojo, mezclado con enojo. Porque aquel sí le respondió y a mí no. Porque aquel sí recibió su milagro y yo no. ¿Y por qué aquel le va bien y a mí no? ¿Y por qué aquel está bendecido económicamente y yo no? Si yo soy mejor cristiano que aquel. Si yo soy mejor cristiana que aquella. ¿Y por qué a mí me va mal? Y comienzas a cuestionar a Dios. Ese llanto no recibirá consolación. Ese llanto lo único que revela es que usted no ha madurado en la fe todavía. Que usted en el evangelio no sirve por amor a Cristo, sino por amor a lo que usted pueda lograr, los beneficios de ser cristiano. Los beneficios de ser cristiano. ¿En qué me beneficia materialmente? ¿En qué me beneficia el ser evangélico? Eso es lo único que les interesa. Pero hay otra clase de cristianos que sirven por amor, con dinero y sin dinero. Pero yo sigo a Cristo en dificultades, en luchas, en angustias, pero yo sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque le amo con toda la fuerza de mi corazón. Porque le amo con toda la fuerza de mi alma. Porque le amamos, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Alguien tiene que alabar a Dios esta hora. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Ese llanto, cuando le reclamas a Dios, ese llanto no recibe consolación. Ese llanto lo único que revela es que usted es una persona interesada, inmadura, carnal. Es difícil. Es difícil cuando lo que más deseamos no se cumple. O cuando más oramos para que de alguna manera se calme nuestra situación. Parece ser que nuestra oración es gasolina. Y entre más oramos, más se enciende el problema. Y entre más buscamos a Dios, más se enciende el problema. Y entre más clamamos,
menos respuesta vemos. Y es ahí donde muchos dicen: ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Y comenzamos a quejarnos delante de Dios. Ese llanto no recibirá consolación. Y si algo necesitamos nosotros en los momentos difíciles, es que la mano del Señor esté con nosotros para ayudarnos. Porque humanamente no podremos resistir todo lo que se nos viene encima. Porque humanamente es imposible resistir todo lo que se nos viene encima. Necesitamos el socorro divino para poderlo soportar. Por eso en esos momentos de dificultad necesitamos al Señor de nuestro lado. Pero créame que cuando usted comienza a quejarse y comienza a renegar y comienza usted a empezar a predecir sus posibles decisiones: yo quizás, si las cosas siguen así, yo quizás ya ni a la iglesia voy a ir. ¿Usted piensa que los cielos se van a abrir para darle un milagro cuando usted comienza a hablar así? Yo la verdad que ya me estoy desanimando. Yo la verdad que hasta las ganas me están quitando ya de ir a la iglesia. ¿Usted piensa que se le van a abrir los cielos a ese cabezón? ¿Usted piensa que en ese momento los cielos se van a abrir? Hija mía, toma tu milagrito. No, ahí es donde se empieza, como dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí comenzamos a revelar que somos cristianos tan valientes todavía en nuestra fe, que las pruebas, en vez de acercarnos a Dios, nos van alejando de Él, cuando las pruebas deberían de acercarnos, y entre más dura sea nuestra situación, más intensa es nuestra oración. Jesús nos dio ejemplo. Entre más intensa era su agonía allá en el Getsemaní, más intensa también era la oración que le elevaba al Padre Celestial. Y los problemas deberían de acercarnos a Él. Ahí tenemos entonces a los que lloran, pero lloran porque están molestos, porque según ellos no merecen que cosas difíciles les pasen a ellos. Oiga, hermano, ¿y digno de qué se cree usted? Pregúntele al que está a su lado: ¿digno de qué? Solo véalo, hermano. ¿Digno de qué? Yo merezco que el Señor me dé $3,000 al mes. ¿Ah? ¿Digno de qué? ¿Qué méritos hacemos como para que merezcamos un milagro? Pongámosle precio a un milagro. ¿Cuánto valdrá un milagro? Solo veamos cuánto cuesta el oxígeno que usted consume diariamente. Y veja narizota que usted se maneja. Solo pongámosle precio al oxígeno que consumimos diariamente. Usted renegando, y si Dios le cobrara a usted el oxígeno. Vayamos a preguntar al hospital cuánto vale un cilindro de oxígeno. Vayamos a preguntar cuánto paga una persona por estar conectada a una máquina que le suministra oxígeno. Y empecemos a hacer la cuenta cuánto nos sale al mes. ¿A quién le cobran por respirar? El que está a su lado ya se quedó helado. ¿Qué le pasó? Y si Dios nos comenzara a cobrar el aire, si usted el recibo de la luz siempre lo paga a los 2 meses, y si Dios nos comenzara a cobrar el oxígeno, si el Señor nos quitara 5 minutos el oxígeno porque usted está bravo, renegando, que nació estrellado, y si Dios nos quitara 5 minutos el oxígeno, ¿no caeríamos retorciéndonos? ¿Digno de qué? ¿Quién aquí se cree digno de no pasar por ninguna prueba? ¿Quién de aquí se cree digna de que no se le someta a ningún padecimiento, a ningún sufrimiento? ¿Quién aquí se cree digno de no tener que pasar por ningún momento difícil, sino que ir caminando en nubes de algodón
y que todo antojo y todo capricho le sea concedido. Es que hay gente que cree que Dios es el genio de la lámpara, que tiene que hacer todo lo que usted diga, que Dios tiene que hacer todo lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga. Mire, aquí no es usted el que manda, el que da las órdenes es el que está sentado en el trono. El que sabe lo que nos conviene es el que está sentado en el trono. Nosotros no podemos razonar de una manera perfecta, pero Dios sí toma decisiones perfectas. ¿Cuánta gente se molesta, se enoja y le reprocha a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Aquí nadie tiene ni el derecho, ni el derecho ni la autoridad para quejarse. Aquí hay que humillarse y pedirle a Dios misericordia. Imagínense, se encaprichan tanto que ¿por qué no viene la hermana al culto? Mire, hay gente que cuando le vienen los problemas, lo primero que hace es dejar de congregarse. Qué tremendo, hermano. ¿Y qué le pasa a la hermana? ¿Por qué no está viniendo? Está desanimada. Desanimada. ¿Y por qué? Porque el marido dice que le quita la vida y está desanimada. Qué tremendo, ¿verdad? Que el sufrimiento viene y lo primero que hace el evangélico es dejar de congregarse. Es dejar de congregarse. Allá se queda llorando en la casa. Llorando en la casa. En vez de venir a llorar aquí, de rodillas delante del Señor. En vez de venir aquí y aquí, decirle al Señor: usted sabe, he venido cargado, usted sabe cómo me siento, usted sabe lo que me pasa, pero aquí estoy, Señor, porque cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Alguien ha venido a adorar a Dios en esta hora? Lo primero que hacen es no congregarse. ¿Por qué? Porque está desanimada. Porque está desanimado. ¿Qué conducta más contraria a lo que Dios espera de nosotros? Entonces ahí tenemos muchas personas que la dificultad los entristece. La dificultad los agobia. La dificultad los estremece. Pero lo que hacen es quejarse. Lo que hacen es desanimarse. Lo que hacen es enojarse. Y no se cumplirá. No habrá consolación para ellos. No habrá consolación para ellos. Porque están molestos con lo que Dios hace. Dios sabe cuándo en verdad estamos llorando, pero en nuestro llanto le decimos: Señor, aunque yo no entienda lo que está sucediendo, y aunque yo no entienda por qué están pasando todas estas cosas, a ti yo te doy la gloria, a ti te doy la honra. Entonces dice el Señor: a este denle las fuerzas, porque a pesar de su dolor, porque a pesar de su angustia, porque a pesar de que el proceso es duro, Él está, aleluya, confiando en mí sin dudar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la manera correcta. Usted puede llorar diciéndole a Dios: ya no aguanto, ya estoy harto, ya estoy harta de sufrir, llévame. Y si no me lleva usted, pues yo sola me voy a despachar. Aleluya. Imagínese ese llanto. Ese: ya no aguanto más, ya no. Esta es la última. Lo siento mucho. Yo tenía deseos de seguirte sirviendo, pero esto no me lo permite. Adiós, mundo cruel. No, hay gente, hermano, hay gente que llora y le dice: Señor, dame las fuerzas. Dame la fuerza, porque yo no quiero dejar de adorarte. Yo no quiero dejar de servirte. Yo no quiero dejar de adorarte. Yo no quiero apartarme de tus caminos.
Cuando usted de esa manera se acerca, Dios dice: a este hay que darle la fuerza. Y no solamente hay que darle la fuerza, hay que darle la victoria, porque ha puesto su confianza en el Dios que no falla. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y aunque no recibimos lo que deseábamos, pero Él vio con la fe con la que lo buscamos, y Él vio también de que estábamos abiertos a aceptar su voluntad. Nunca se encapriche con algo, hermano. Nunca se encapriche con algo. Cuando yo me enfermé, yo le dije al Señor: si usted quiere, me va a sanar. Y si yo no voy a recibir sanidad, yo no me voy a enojar, porque aquí usted sabe lo que a mí me conviene. Todos deberíamos de aprender a orar. Claro, yo no aprendí a orar así desde el principio. Yo en mis primeros tiempos de cristiano me encaprichaba que lo que yo quería tenía que pasar, y que la palabra se tenía que cumplir, y dejaba a un lado la soberanía de Dios. ¿Sanó Jesús a todos los enfermos cuando Él caminó en esta tierra? Él no sanó a todos los enfermos. Él sanó a cierto grupo de enfermos, porque eso se llama la soberanía divina. Él sabe a quién sanar y a quién no va a sanar. Y a quien sana sabe por qué lo sana, y al que no lo sana, Él sabe por qué no lo sana. Pero al fin de cuentas, nosotros le pertenecemos al Señor, y Él es el alfarero perfecto que trabaja en nuestra vida. Él sabe a quién va a bendecir económicamente y a quién no. Él sabe a quién lo va a prosperar económicamente y a quién no. Y al que no prospere económicamente, lo que sí Dios te dice es: no te va a faltar la comida, no te va a faltar el vestido, y no te va a faltar el techo para vivir, porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero Dios sabe de qué manera trabaja. Pero cuando viene una dificultad y nos sentimos agobiados, nos sentimos atribulados, ¿quién nunca ha llorado? Pero nunca llores reclamándole a Dios. Nunca llores diciéndole a Dios: ya no voy a seguir, ya no aguanto, me voy a ir. Sino que llora y dile: Señor, dame las fuerzas. A veces es difícil entender, Señor, pero usted no me pide que entienda, sino que confíe en usted. Ayúdeme, por favor, Señor. Deme las fuerzas para no desmayar. Deme la fe para seguir adelante. Deme paciencia para esperar el momento perfecto en el que el milagro sucederá. Hay gente, hermano, que se queda llorando en la casa, enojado, molesto, encaprichado, que ya en la iglesia quiere venir. Y hay otros que están llorando aquí de rodillas. Solo Él sabe por qué derrama sus lágrimas en cada oración. El que está a tu lado intenta saber qué te pasa, por qué lloras, pero solamente usted y el Señor sabe por qué se han derramado esas lágrimas. Pero sabe, aquellos que en medio de su dolor confían en el Señor, esas lágrimas recibirán consolación. Esas lágrimas recibirán consolación, porque esas no son lágrimas de una persona inconforme, ni de una persona caprichosa, ni de una persona molesta, sino de una persona que le dice: Señor, tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me puede sacar adelante, tú eres el único que me entiende. Nadie me entiende, solamente tú me puedes comprender. Y entonces, estas personas que confían en el Señor y dependen de Él, y a pesar de las dificultades y las luchas, se mantienen sirviéndole a Él, Dios les dará la fuerza para seguir adelante. Realmente, si seguimos de pie hasta el día de ahora, es porque Dios nos ha dado las fuerzas para lo que te ha tocado pasar, hermano. Para lo que te ha tocado pasar, lo que te ha tocado sufrir, solo la diestra de Dios es la única que te puede haber traído hasta donde estás ahora. El que está a tu lado ni sabe por lo que te ha tocado pasar. Hay gente que anda llorando por una nada. ¿Sabe por qué anda llorando? Porque no tiene para comprar el último iPhone. Y anda decepcionado porque ya no le funciona la cámara de enfrente al celular. Ya no me puedo sacar selfies.
ya no me puedo sacar. Entonces, por eso anda decepcionado. Pero hay otros que sí les ha tocado pasar por momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles hay un lugar donde hemos encontrado las fuerzas para seguir adelante. Y ese lugar es la presencia de Dios a través de la oración. Es ahí donde hemos encontrado ese lugar tan especial, donde nuestras cargas son quitadas, donde nuestras fuerzas son multiplicadas, donde la gloria del Señor nos pone de pie nuevamente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabe cuándo será nuestra mayor consolación? Cuando estemos en el cielo. Aquí en la tierra vamos a ver a Dios moverse maravillosamente. Y tendremos sufrimientos y tendremos respuestas. Porque Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Imagínense, yo no me canso de decir, Dios me sanó. Dios me sanó de una enfermedad que los médicos dicen que no se cura, y Dios me sanó. Gloria a Dios, ¿verdad? Tengo esa alegría, tengo esa satisfacción. Y cuando me encuentro a alguien, le testifico y le cuento lo que Dios hizo. Pero vamos a ver aquí en la tierra a Dios obrar cosas extraordinarias, maravillosas. Pero así como vamos a ver muchas peticiones cumplirse, habrán otras que no las vamos a ver cumplirse. Porque en la soberanía de Dios no estaba. Pero cuando lleguemos al cielo, hermano, entonces entenderemos lo que el apóstol Pablo dijo, que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Toda tribulación que pasamos en esta tierra, toda tribulación que pasemos en nuestra vida terrenal, y en esas tribulaciones confiábamos en Dios, adorábamos a Dios, cuando lleguemos al cielo, por cada una de ellas te van a recompensar. Al ver la gloria en el cielo, al ver el gozo perfecto en el cielo, vamos a decir, y yo que estuve a punto de desanimarme allá abajo. Lo que trato de hacerle ver, hermano, es que en el cielo no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrán hospitales. En el cielo será el gozo eterno para todo aquel que en esta tierra se esforzó, luchó, confió. Aleluya, así que vale la pena. Las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. ¿Por qué nos vamos a rendir? ¿Por qué nos vamos a desanimar? ¿Y por qué nos vamos a enojar? Si lo mejor que nos pudo haber pasado es que nos tomaran en cuenta en este santo evangelio. Que he sufrido, pero Él ha sido mi consuelo hasta el día de ahora. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Él ha estado de mi lado, Él ha prometido estar a mi lado, y hasta este día Él ha sido fiel y lo ha cumplido. Y no ha prometido estar solamente un tiempo. Él ha dicho: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos adelante, sigamos adelante. Bienaventurados los que lloran, pero aquellos que lloran confiando en Él, aquellos que lloran adorándole a Él, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Levante sus manos y adore a Dios. Levante sus manos y adore a Dios. Dígale: Señor, yo estoy confiando en ti, 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 yo estoy confiando en ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En medio de tus dificultades, de tus luchas, levanta tus manos y adora al Señor. Levanta tus manos y adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor. Te están pasando cosas difíciles.
Dile al Señor, yo estoy confiando en ti. Estás pasando por enfermedad, por escasez. No sé cuál sea la dificultad que estás teniendo que atravesar. Que sea Dios tu fortaleza, que sea Dios tu consuelo. Aleluya. Cuando llega la guerra o la oposición, aprendí que estoy a punto de entrar en la presencia de Dios. Cuando llegan las batallas, yo escuché la voz de Dios que me dijo: no te detengas, para ti yo tengo salvación. Hoy comprendo lo que es la vida de un hombre escogido, una vida llena de batallas con un destino divino. Dios permite tantas cosas para enseñarte, que el que te llama, Él te respalda y nunca va a dejarte. Quiero decirte algo que aprendí y ahora quiero cantártelo a ti. Que cuando llega la guerra, cuando llega la oposición, aprendí que estoy a punto de entrar en la presencia de Dios. Cuando llegan las batallas, yo escuché la voz de Dios que me dijo: no te detengas, no, no te detengas, no, no te detengas, no. Cuando llega la guerra, cuando llega la oposición, aprendí que estoy a punto de entrar en la presencia de Dios. Cuando llegan las batallas, yo escuché la voz de Dios que me dijo: no te detengas, para ti yo tengo salvación. Cuando hay oposición, es que estás en tu posición para tomar posesión de tu bendición. Cuando hay oposición, es que estás en tu posición para tomar posesión de tu bendición. Yo estoy hablando con gente que frente a sus ojos ha visto la oposición
Dios te dice prepárate, Dios te dice prepárate, que cuando llega la guerra, cuando llega la oposición, aprendí que estoy a punto de entrar en la presencia de Dios. Cuando llegan las batallas, yo escuché la voz de Dios, que me dijo no te detengas, para ti yo tengo salvación, para ti yo tengo salvación.